lo que podamos, ¿no? Vamos a empezar, efectivamente, poniendo el contexto. Yapp Cranes es proveedor líder mundial de equipos de manipulación de cargas en carretera, servicios inteligentes y soluciones inteligentes y conectadas, y lanzaba un reto muy interesante en el año 2019, en esta edición, un reto que nacía de la fábrica de Zaragoza. Y es que querían digitalizar la cadena de suministro, ¿no? Para saber un poco, bueno, para tener más controlado la ubicación de los materiales, para ser más ágiles, tener mayor visibilidad, ¿no? Restar también gestiones administrativas. Porque hasta entonces, además, bueno, pues como decimos, lo hacían más a manopla, más en Excel. Y entonces ese era el reto que posicionaban en Horizonte Factoría. Ese era el reto. Y sí que quería preguntarte, Guillermo, como primera cuestión, bueno, primero que nos cuentes qué hacéis, evidentemente, pero ¿cuál fue el reto entonces, con lo que entonces erais, que tampoco es que haya pasado demasiado tiempo, pero seguro que como esto va, ¿no?, a ritmo vertiginoso, también qué revolución hubo y era el reto de List Data Solution? Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí volver a Zaragoza. Desde List Data Solutions somos una empresa que comenzamos como startup en el año 2013 y nos enfocamos principalmente o nuestro objetivo era la unión de dos mundos. El mundo logístico, por un lado, y por otro el mundo de la analítica avanzada de datos, del análisis de datos. Entonces, a inicios del 2019, cuando nos llega el reto, nosotros evidentemente lo que hacemos es leer las instrucciones, ¿no? Leer en qué consiste, y nos damos cuenta de que es un reto que necesita de expertos de diferentes áreas. Es decir, necesitamos componer un equipo multidisciplinar en el que haya expertos dentro de la cadena de suministro que bueno, pues estén especializados en este caso en logística, expertos en transporte y expertos también en áreas de producción. Y además una capa transversal que es el análisis de datos. Es decir, este reto tiene un componente muy alto de analítica avanzada de datos, como os comentaba. Entonces, a principios del 2019 lo que hacemos es nos juntamos todo el equipo y empezamos a diseñar y a pensar cuál sería la solución, ¿no?, para este proyecto, que tiene un triple objetivo. El proyecto, el primero de ellos es aumentar la trazabilidad, aumentar la visión de la trazabilidad de la cadena de suministro, ser capaces de conectarnos a las diferentes fuentes de información de la empresa, es decir, las diferentes software, en este caso los RPs que habéis comentado antes, software de gestión de almacén, y además una plataforma que en este caso ya tienen para conectarse con los proveedores de mercancía, y ser capaces de que nuestra solución lea de estas fuentes de información y luego también pueda escribir en ellas. Este sería el segundo objetivo. Y el tercero es crear una capa analítica que permita analizar todos estos datos procesados y que permita extraer la información suficiente para luego tomar mejores decisiones. Ujú. O sea, ¿y cómo fue entonces ese desarrollo? O sea, ¿en qué consistía? ¿Eran los objetivos? ¿Qué era exactamente? ¿Cuál era la solución al...? Bueno, pues nos dimos cuenta que era una torre de control. Es decir, la torre de control en este caso son cuadros de mando, es una interface. Es una interface que al final los usuarios de negocio, los usuarios finales, lo que hacen es visibilizar en el ordenador una herramienta de Business Intelligence que está formada por diferentes KPIs, diferentes gráficos, indicadores, y lo que permite es analizar esa información, ese cruce de información de diferentes fuentes. En este caso había un reto muy importante que era extraer el principal o los principales datos, los datos que vienen de los transportistas. Es decir, con ese objetivo de aumentar la visibilidad de cuándo van a llegar a la planta la mercancía que yo he comprado, no solamente con esa ETA, ¿no?, esa fecha estimada de llegada, sino que yo quiero saber en qué fecha y además a qué hora. Es decir, necesito un dato muy preciso y que ese dato además tenga la capacidad de refrescarse en el tiempo. Yendo hacia lo que denominamos el tiempo real, ¿no? Es decir, el tiempo real luego es relativo porque en función del tipo de proyecto podemos hablar de, bueno, pues de milisegundos o podemos estar hablando de diferentes tiempos, ¿no?, dentro de lo que es el tiempo real. Entonces, en base a esta torre de control, lo que hacemos es construir esos cuadros de mando que se alimentan de las fuentes de información que os comentaba antes, y también lo que hacemos es desarrollar una aplicación que, bueno, pues instalamos en la planta de producción, en el almacén, para que puedan visibilizar esas entradas.
Seguro que todos tenéis en la cabeza, cuando vais a un aeropuerto o una estación de tren, cuando veis ese panel en el que aparecen, ¿no? digamos, los diferentes llegadas de los aviones o de los trenes. Pues esto es muy parecido, es decir, es muy similar. El objetivo es poder tener la información, poder visibilizar qué va a llegar y cuándo va a llegar. Y además, saber dentro de estos envíos, dentro de estos camiones, cuáles son, o mejor dicho, dónde están aquellas referencias que yo considero como urgentes. ¿Por qué? Porque en IAP, que son líderes en construcción de maquinaria, de equipos para, bueno, pues para el manejo en carretera, son productores, es decir, tienen un componente logístico, un componente de almacenamiento y también tienen líneas de producción donde construyen sus grúas. Entonces, para esta construcción necesitan diferentes materiales, ¿no? Diferente mercancía que en su mayor parte tienen dentro del almacén, pero hay otra que está en tránsito. Hay parte de la mercancía que está viajando y que necesitas para poder completar tus grúas que están fabricando. Esta mercancía es la que se considera como urgente, es decir, necesito que llegue para que pueda terminar de fabricar. Entonces, la solución también permite saber cuándo va a llegar esa mercancía y en qué momento. Ujú. ¿Cómo os miraban? O sea, quiero decir, pasar del Excel a esta torre de control también es un paso mental, ¿no? Para ellos Claro. mismos, ¿no? Totalmente. Pero además nos pasa en muchos de los proyectos que realizamos. Es decir, estamos en mitad de una transformación, como hemos comentado durante toda la mañana. En muchas empresas no es el caso de ya, porque es una empresa muy digitalizada, muy digital, donde ya cuentan con software, RPs, SGAs. Además, dentro de la producción, bueno, es alucinante porque tienen estos AMRs, ¿no? Que son como estos robots que van por el suelo y que te traen la mercancía, la llevan hasta las líneas de producción. Pero sí que nos encontramos muchas veces que hay procesos que son muy manuales, como es lógico, donde se sigue trabajando y se trabajará con Excel, porque funciona. Pero lo que hemos visto es que hay una capacidad muy alta para poder transformar estos procesos más manuales y que podemos hacer más eficientes. Mm. Entonces, bueno, es precisamente en lo que estamos trabajando, ¿no? Esta Industria 4.0, Revolución Industria 4.0, consiste precisamente en esto, en desarrollar esa transformación. Ujú. Bueno, pues este fue un reto, bueno, era un reto muy interesante y de hecho ha sido uno de los retos que más solicitudes o más startups han aplicado en todos los tiempos, en todo el recorrido de Horizonte Factoría. Creo que fueron entre 25 y 30 las startups y empresas que aplicaron o quisieron aplicar para resolverlo y no solamente de Zaragoza, sino bueno, de varias ciudades y partes de España. Y se presentaron pues, opciones muy valiosas, muy interesantes, muy creativas. Hasta el final. Pero sí hay una cuestión que me gustaría también compartir contigo, Guillermo, y visibilizar, porque claro, ubica la cuestión en otra dimensión. Y es que esto, lo que lo he dicho al principio, este reto nacía de la fábrica de Zaragoza, pero sí que, bueno, y sí me gustaría que nos lo contaras, esto era, si funcionaba en Zaragoza, se iba a elevar al conjunto de la organización. Y creo que en la final hubo presencia además, ¿no? de representantes de Jaap Cranes de Suecia. ¿Cómo List Data Solutions también o sea, suma otro reto a este reto, ¿no? Por esta nueva dimensión? Claro. Bueno, cuando desarrollamos proyectos tan tecnológicos, tiene una característica y es que suelen ser o son muy escalables. ¿Qué significa que son proyectos escalables? Que una vez que he desarrollado la aplicación, que he desarrollado el proyecto, me permite poder utilizarlo en diferentes plantas, en diferentes fábricas, de forma paralela, sin tener que añadir, digamos, un esfuerzo extra en ese desarrollo. Sí que es cierto que siempre hay que parametrizar, hay que ajustar. Es decir, tienes que adaptar los desarrollos a una planta concreta, a una fábrica concreta, pero lo que es el núcleo del desarrollo ya está hecho. Entonces, hablaríamos más de, bueno, un tema de mantenimiento quizás, un tema de ajuste fino, que de desarrollar una herramienta nueva en sí misma, ¿no? Uh-huh. Bueno, dos empresas, yo voy siguiendo un poquito el proceso, se lanza el reto, aplicáis, como digo, hay muchas solicitudes, se sigue el proceso y son dos empresas las que destacáis un poco en la recta final, vosotros, List Data Solutions y WeTrack, que presentáis soluciones además, bueno, las dos muy interesantes y complementarias, ¿no? Y a pesar de que finalmente, bueno, es List Data Solutions, bueno, quien resulta ganadora del proceso surge pues una relación
relación interesante también entre estas dos startups, entre List Data Solutions y WeTrack, que os hace además seguir caminando juntos. Lo pongo encima de la mesa porque sí me gustaría que pudieras valorar hasta dónde, ¿no?, podemos estirar el chicle, permitidme la expresión, para ver que esto no se queda ahí solo muchas veces, ¿no?, en lo que es un reto. El reto. Bueno, uno de los elementos principales de Horizonte Factoría es precisamente, bueno, por un lado, nos permite conectar esas empresas tractoras con las startups, lo que para nosotros es un beneficio importantísimo. Y luego, por otro lado, en este ecosistema que se forma, nos permite también conocernos entre las diferentes startups, como ha sido como el caso con WeTrack. Hemos visto que somos complementarios, aunque en este caso hemos postulado para el mismo reto. Digamos que nuestras soluciones, que son soluciones, como comentaba antes, con ese componente de analítica de datos e inteligencia artificial, es complementario con la solución que ellos proponen. La suya quizás tenga un componente más físico, más de hardware, y el nuestro más de software, más analítico, pero son soluciones complementarias cuando queremos abordar un problema un reto de trazabilidad. En este caso, la relación que tenemos con WeTrack es, bueno, no hemos llegado a trabajar, pero sí estamos en conversaciones para desarrollar proyectos conjuntamente, externos con otras empresas y también de colaboración entre nosotros. Estamos ahora bueno, pues en conversaciones para desarrollar proyectos que no, bueno, puedo entrar mucho en detalle, pero sí que nos ayuden, bueno, pues a mejorar como empresas, como ambas empresas, de forma conjunta. O sea, es una oportunidad también, ¿no? Mm. Luego, en las conclusiones sí me gustaría, ¿no?, que habláramos un poco de eso, ¿no?, de ese valor que aporta también Horizonte Factoría. Claro, y esto ocurre no solamente con las startups, sino al revés, es decir, en todo este proceso, en las visitas a fábrica que hay, en las sesiones de inteligencia colectiva, las industrias que posicionan reto, pues conocen pues a un montón, imaginaros en este reto en concreto, a un montón de potenciales fantásticas startups y fantásticas soluciones, ¿no? Por lo tanto, también para la industria, bueno, es importante que conozcan el amplio abanico de startups que el panorama nacional ofrece, no solamente para el reto en cuestión, ¿no?, sino también para otros que en el camino vayan surgiendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿lo ves también, ¿no?, una oportunidad? ¿Cómo ves esa relación o ese punto en el que ese regalo que ofrece a la industria también Horizonte Factoría, si me permites, por decirlo de alguna manera? Bueno, lo veo muy positivo en el sentido de que no solamente es ese punto de unión, sino que además permite generar una relación de partenariado, una relación de socios. Es decir, no solamente, y además es el reto, para mí es el reto que tiene la transformación digital, la industria 4.0. Es decir, no resolver solamente proyectos concretos, es decir, entrar a una empresa, resolver un proyecto y marcharte, sino que la idea de la transformación digital es generar empresas data-driven. Las empresas data-driven consisten en que toman sus decisiones basadas en el dato, ¿no? Digamos que el dato al final es esa información que utilizas para tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Horizonte Factoría? Ponernos en contacto con empresas tractoras y además que podamos desarrollar una relación a largo plazo, que para mí esto es una de las partes más importantes. ¿En qué momento está ahora? Bueno, List Data Solutions, como lo comentabas un poco al principio, el reto, el proceso. ¿Cómo estáis? Estamos en fase final, fase de test y pruebas. Es un proyecto que, bueno, pues nos ha llevado unos meses desarrollar, donde nos hemos encontrado pues, diferentes bueno, elementos que teníamos que solventar, como es lógico en cualquier proyecto, y donde, bueno, pues como comentaba antes, nos hemos tenido que conectar a diferentes fuentes de información, hemos tenido que desarrollar el software y ahora estamos en fase de puesta a punto, de ese ajuste fino, donde ya está desarrollado, digamos, el conjunto de la herramienta, de la solución, de esta plataforma, y estamos desarrollando ahora mismo esa fase de test, de probar que todo funciona, que los datos que nos hacen falta están y qué tenemos que hacer para que, bueno, pues para que esos datos se generen. Esa es la parte de digitalización. Y probar, bueno, pues que la herramienta está óptima y es eficiente para poder luego escalarla o llevarla a otras plantas, ¿no? Una verdadera, entonces, oportunidad, ¿no? Ujú. Vamos a decir, entiendo, ¿no?, que lo que Horizonte Factoría, ¿no?, os ha podido proporcionar, ¿no?, a List Data Solutions, ¿no? Ujú. Entiendo que sí. Sí, exactamente.
este reto lo que nos ha supuesto sobre todo es bueno, pues conocer a una empresa como IAB en este caso, entender, no hay dos proyectos que sean iguales, es decir, cada empresa, cada industria tiene sus particularidades, tiene sus procesos, sus modelos de negocio, tiene pues esas características que les hacen únicos y que necesitan un proyecto a medida que tenemos que ajustar, tenemos que pensar y en el que, bueno, pues para eso, como comentaba al principio, lo que hacemos es reunir diferentes expertos en diferentes sectores para dar solución a esos proyectos concretos, con esas particularidades concretas. Entonces, Horizonte Factoría lo que nos ha proporcionado es, bueno, pues esa unión, ¿no? esa comunicación con empresas tractoras, ser capaces de tener esa visibilidad también de cara al exterior, de que, bueno, de sacar músculo, ¿no? Como empresa, como startup, como en el 2019, ahora poco a poco vamos saliendo quizás de este concepto, pero darnos visibilidad a qué somos capaces de hacer, ¿no? Con estas nuevas tecnologías que a todos nos suenan. Son tecnologías que, bueno, cuando hablo de Big Data, hablo de Machine Learning, Deep Learning, son estas palabras que llevamos mucho tiempo escuchando, pero que al final tienen un objetivo que es transformación digital, ¿no? Que es sinónimo de eficiencia y mayor productividad. Entonces, estoy muy de acuerdo con la intervención que hacía al principio Gaby, donde apuntaba que la tecnología es un camino, ¿no? Es decir, para un objetivo al que tenemos que llegar. Es decir, no es el objetivo en sí mismo, sino que la tecnología es esa herramienta que tengo que utilizar para llegar a un fin. El objetivo es aumentar la eficiencia, aumentar la productividad. Y son estas tecnologías las que los técnicos, los ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, industriales, son capaces de utilizar para llegar a ese fin. Ujú. Entonces, bueno, en base a esta idea de transformación 4.0, industria 4.0, Horizonte Factoría nos proporciona esa visibilidad para aquellas empresas que ya son conscientes de esa necesidad de transformación digital, que ya tienen clara la importancia de este movimiento, ¿no? De este nuevo modelo económico y que bueno, pues nos ayuda a conectarnos a aquellos que desde las startups estamos convencidos también del potencial de estas tecnologías y queremos aportar a la industria actual. Porque tenemos que tener claro que no se trata solamente de generar nuevos empleos, no se trata de generar nuevas empresas, sino de reforzar y actualizar o adaptar aquellas que ya funcionan y aquellas que ya tenemos en el tejido empresarial español. Ujú. Muy interesante, Guillermo. Claro, y en este camino, ahora nos estamos echando todos flores, pero seguramente habrá habido, bueno, pues algunos momentos o de mayor dificultad, ¿no? Para ese match. No sé si puedes compartir lo que ha supuesto quizá más, ¿no? Mayores, no sé si problemas, dificultades en todo el proceso. Claro, el bloqueo principal ha sido la extracción de datos. Hay datos, depende del proyecto y depende de lo que estés desarrollando, tienes datos de fácil acceso, porque tienes acceso a los sistemas, son sistemas internos de la empresa con la que estás trabajando, y hay datos que son externos. Estos datos pueden provenir o de fuentes abiertas o, como es este caso, datos de, bueno, pues de proveedores de transporte o de proveedores de mercancía. Entonces, digamos que uno de los puntos que más nos ha costado, que más tiempo nos ha llevado, ha sido esas negociaciones, esas conversaciones con los proveedores de transporte, en este caso, que son los que nos tenían que facilitar los datos para que pudiéramos mostrarlos y pudiéramos analizarlos después. Yo diría que este ha sido el mayor punto bueno, pues la mayor problemática que hemos encontrado, que a día de hoy ya estamos consiguiendo solventar. Ujú. Claro, por eso te preguntaba al principio, ¿no? ¿Con qué cara os miraban? Al final son muchas personas, son muchas partes dentro de la propia industria la que se tienen también que adaptar a la solución, ¿no? Y por eso os preguntaba, ¿no? O te preguntaba al principio, ¿no? ¿Con qué cara te miran o cómo se trabaja ese gap, ¿no? Que tiene que también fluir, ¿no? Por lo tanto, bueno, entiendo, antes también al principio del encuentro decía que este era un foro también de reflexión, porque aunque, bueno, ponemos de manifiesto los buenos resultados o lo bien que suena Horizonte Factoría en casos reales, pues igual también hay que, no sé si tirarnos de las orejas de alguna manera o al menos reflexionar y compartir qué puntos de mejora, ¿no? También hay que, ¿no? Hay que unir, ¿no? Al proyecto. ¿Cuáles serán la parte también más
más satisfactoria? Por ejemplo, hemos hablado de las dificultades, pero la más satisfactoria en todo el proceso, porque comentábamos, no sé si las visitas a fábrica, ¿no? Donde entrabais en el ADN de la industria, ¿cuál era esa parte que más a List Data Solutions más le Pues interesaba? precisamente esta, ¿no? Conocer al equipo de YAP, conocer las instalaciones y ver in situ cuál era esa problemática. Porque muchas veces hablamos a nivel conceptual, ¿no? Hablamos a nivel teórico de cuál es el reto, que es exactamente lo que tenemos que realizar, pero hasta que no estás allí no ves las particularidades de qué es lo que hace falta. Porque, como te comentaba antes, no hay dos empresas que sean iguales, los proyectos se pueden parecer, pero uno de los puntos más satisfactorios es estar allí, ¿no? Visibilizar, hablar con el equipo, conocer exactamente cuáles son esas necesidades y empezar a generar ese, bueno, pues ese engranaje, ese equipo común con el equipo, donde además esa visita no es sola, es decir, no solamente fuimos los finalistas en este caso, sino que acudimos varias startups a la visita a la planta de YAP y se genera un pequeño ecosistema donde, bueno, pues vas entrando en conversación y vas comentando cómo lo ve cada uno desde su mundo, ¿no? Nosotros desde el nuestro, otros desde el mundo del hardware, del mundo de la sensórica, de la robótica, y surgen estas propiedades emergentes entre las partes que de forma individual no sería posible, sino que hace falta que haya esa unión para que surja ese conocimiento común. Ujú. Bueno, pues no lo sé, yo creo que, bueno, podríamos estar más tiempo seguramente. Vamos a dar la oportunidad de si hay alguien que quiere comentar. Ay, ¿me dicen? ¿Hay alguna cuestión que quiere? Por cierto, no sé si lo he dicho, Guillermo Sistal es el responsable de desarrollo de negocio, que no sé si al presentarte lo he comentado. Creo que sí que hay alguna cuestión. Ah, Hola, aquí Carlos me ha tendido una trampa. ¿estás? No, yo soy José Miguel Paz, el director de operaciones de GIAP, que le había dicho a Carlos, bueno, ¿Estás? me había comprometido a venir, luego le dije que no, al final he podido, ¿no? Y la verdad es que me ha encantado escucharte, Guillermo, porque has descrito fenomenal pues todo el proceso y el proyecto que hemos llevado a cabo en GIAP. Nosotros como clientes estamos muy satisfechos con el trabajo que ha hecho Lisolution, esa es la verdad. Nos toca un poco, pues eso, lo que has dicho tú, trabajar en los detalles y hacer que empiece a funcionar de verdad. En realidad no tengo ninguna pregunta más que, bueno, No, pues pero casi bueno. felicitarnos, ¿no? por el resultado que hemos conseguido. Muchas gracias. Gracias. Porque de hecho he comentado que no estabas y me alegro el esfuerzo que... Bueno, pues yo te hago una pregunta a ti, si te parece, porque Dime. le decía a Guillermo un poco ese valor, ¿no? del proceso o de Horizonte Factoría. Brevemente, si nos puedes contar efectivamente lo que ha supuesto para IAPCRANE formar parte ¿no? de este proceso, de este trabajo en innovación abierta en Horizonte Factoría. Bueno, quizás lo más interesante es la interacción que tenemos con el equipo de Lisolution, porque nosotros somos muy buenos haciendo grúas, ¿no? Y diseñándolas. Pero en la parte de sistemas y digitalización y, bueno, pues obviamente allí necesitamos apoyo de empresas que conocen qué es lo que hacen. Y para nosotros también supone un proceso de aprendizaje muy, muy interesante, ¿no? El trabajar con ellos, pues proporciona esa visión y obviamente pues te abre un poco la perspectiva de otras cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Empezamos en el 2019 con el proyecto de Lisolution, pero desde luego no hemos parado. Hemos implementado este año, por ejemplo, con otra compañía, Muntec, la implementación de AGVs, de robots autónomos, que, digamos, entregan los productos o los componentes desde nuestro almacén hasta las líneas de montaje. Y eso también ha supuesto también un proceso interesante de integración y de desarrollo, sobre todo en nuestro equipo de ingeniería de procesos. Y entonces, pues, este aprendizaje que tenemos con este tipo de empresas, que son más tecnológicas, más del dato, pues incorporarlo a nuestra planta es tremendamente enriquecedor. Maravilloso. Y obviamente, pues eso, esperando ya que funcione del todo, porque sí que es verdad que tenemos las posibilidades de extrapolar o implementar este proyecto en otras plantas, que ya están allí preguntando cómo van las cosas, ¿no? Bueno, y nosotros esperamos que nos lo contéis en próximas ediciones, claro que sí. No sé si hay alguna cuestión más. Yo creo que la gente tiene ganas de refrigerio, yo lo entiendo. Así que, bueno, pues nada, nos vemos, como no sé,
cómo vamos de tiempo. Nos vemos en media horita. Vale, pues nada, conectar, por favor, ya que tenemos la oportunidad de estar.